Sus hijos lo echaron de su casa. Pero lo que descubrió dentro de este barco le cambió su vida. Con una furia contenida, Esteban levantó la voz, haciendo eco en cada rincón de la casa. «Lárgate de aquí, anciano inútil», exclamó, con una dureza que helaba el aire. ¿No ves que tu mera existencia es un peso insoportable para todos nosotros? Mis hijos y yo hemos soportado demasiado. Tus errores son una constante tortura. ¿Has roto otro plato? ¿Acaso crees que estamos nadando en dinero? Voy a llamar a Fabricio, ahora mismo. Él se encargará de que te vayas de esta casa, porque ya no podemos tolerarte ni un minuto más. El anciano, con el alma destrozada y lágrimas quemando su rostro, recibió las palabras, como golpes, en el pecho. Cada insulto era un puñal que profundizaba su dolor. Un recordatorio cruel de su soledad y el desprecio que lo rodeaba. La habitación quedó sumida en un silencio denso. Una calma aparente que escondía una tormenta interna. Esteban, perturbado pero decidido, se dirigió a Fabricio con premura. ¿Qué hacemos ahora? ¿Pretendes que cada hijo aporte una mensualidad para cuidar a un padre que ya no sirve para nada? Fabricio sin dudarlo replicó. Ni lo sueñes. Lo mejor es enviarlo a un asilo. Sin embargo, Esteban dudó, su rostro reflejando preocupación. ¿Un asilo? Pero, ¿has considerado los costos? ¿Estás dispuesto a asumirlos? Fabricio vaciló, pero pronto su voz se volvió fría. Tienes razón. Es demasiado. Mejor, lo enviamos al mar, al viejo barco donde pasó sus mejores años. Que se quede en ese viejo barco. Después de todo, no le debe quedar mucho tiempo de vida. Ya está demasiado viejo. La propuesta de Fabricio, aunque cruel, reflejaba una realidad dolorosa, y entre ambos hermanos comenzó a tomar forma un plan sombrío, que devolvía al anciano a sus raíces marítimas, aunque en circunstancias mucho menos gloriosas. Cuando la llamada terminó, don Andrés, con una serenidad forzada, comenzó a empacar sus pertenencias para dirigirse al viejo barco familiar, anclado en una costa que el tiempo había olvidado. Aquel lugar era un rincón solitario, donde las noches seguían envueltas en la oscuridad, sin la comodidad de la luz eléctrica, y los pocos visitantes que llegaban parecían fantasmas en una tierra desolada. Era un trozo de tierra árida, abandonada por casi todos, excepto por los recuerdos y el pasado. En el momento de la despedida, las palabras de don Andrés se desvanecieron en el aire como un susurro sin eco, ignoradas por la mayoría de su familia, que ya había comenzado a dejarlo atrás en sus corazones. Sin embargo, un par de oídos atentos captaron cada palabra con dolor. Dionisio, su nieto más querido, estaba allí, como siempre, dispuesto a ofrecer su apoyo incondicional. Dionisio había pasado incontables tardes al lado de su abuelo, escuchando con fascinación las historias de sus aventuras juveniles, apreciando cada detalle de una vida que él consideraba llena de sabiduría y experiencias valiosas. La relación entre Dionisio y don Andrés era más que una simple conexión familiar. Era un vínculo indestructible, tejido con paciencia, amor y respeto mutuo. Cada día, Dionisio se esforzaba por hacer que su abuelo se sintiera especial, llevándolo a pasear, compartiendo risas y creando recuerdos que ambos atesorarían por siempre. En ese último adiós, Dionisio, con el corazón en un puño, le dijo: «Abuelo, quisiera acompañarte, pero aún tengo 17 años. Te prometo que cuando cumpla 18, me iré a vivir contigo. Es una promesa que no romperé». Don Andrés, conmovido hasta las lágrimas, besó la frente de Dionisio y se marchó, dejando atrás a su nieto,
que lloraba en silencio mientras veía cómo la figura de su abuelo se desvanecía en la distancia. El tiempo comenzó su labor inexorable, difuminando la presencia de don Andrés en la memoria de su familia, transformándolo en un eco del pasado, cada vez más tenue, cada vez más olvidado. Las estaciones cambiaban, y con ellas, las fechas que antes traían alegría, ahora eran testigos de un vacío abismal. La Navidad, el Año Nuevo y su propio cumpleaños se deslizaban como sombras, sin una sola carta, sin una llamada que rompiera el silencio sepulcral de la ausencia de don Andrés. Cada día que pasaba, el eco de su olvido crecía, envolviendo todo con una indiferencia glacial, como un veneno lento que se extendía por el alma de la familia. Sin embargo, en el corazón de Dionisio, la única chispa de esperanza que quedaba, brillaba más intensamente que nunca, alimentada por un amor que se negaba a morir. Cuando Dionisio cumplió 18 años, la promesa que había hecho ante el viejo roble cobró vida con una fuerza arrolladora. La determinación en sus ojos era como el filo de una espada, cortante y peligrosa. Voy a buscarlo, y lo traeré de vuelta, cueste lo que cueste, juró con un fervor que no permitía dudas. Pero cuando compartió su decisión con sus padres, fue como si un relámpago de tensión partiera la casa en dos. Su madre, con una mirada que mezclaba miedo y desesperación, intentó disuadirlo. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres, Dionisio?, preguntó, su voz temblando como una hoja en una tormenta. Mamá, es mi abuelo. No puedo dejarlo allí, abandonado como un perro callejero. Los ojos de Dionisio ardían con una convicción inquebrantable, un brillo casi peligroso que asustó a su madre. Pero fue su padre quien golpeó más fuerte, su voz fría y cortante como el acero. Escúchame bien, Dionisio. Si cruzas esa puerta para ir tras una fantasía, no vuelvas a esta casa. Para nosotros, estarás muerto. Las palabras de su padre cayeron como una sentencia mortal. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de una tensión tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. Dionisio sintió que su corazón latía con fuerza en sus oídos, cada golpe resonando como un tambor de guerra. Pero no podía. No quería retroceder. Lo siento, papá, pero no puedo vivir con esa culpa. Tengo que salvarlo, aunque eso signifique perderlo todo. Con esas palabras, Dionisio selló su destino. Se preparó para una aventura que lo llevaría a los límites de su coraje y más allá. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero Dionisio las contuvo con una fuerza nacida del amor inquebrantable que sentía por su abuelo. Visualizó a don Andrés, posiblemente, de pie en la cubierta del viejo barco, mirando al horizonte con esperanza, esperando ver el rostro de su querido nieto entre las sombras del atardecer. Este joven valiente no solo estaba cruzando la puerta de su hogar, sino también el umbral hacia un destino incierto y peligroso. Sabía que su viaje estaría plagado de desafíos, pero la promesa hecha a su abuelo y el amor que sentía por él eran faros que iluminarían su camino, sin importar cuán oscuro y amenazante se volviera. Cuando Dionisio llegó finalmente al destartalado barco costero, la realidad golpeó su pecho como una ola helada. La vista de su abuelo, encorvado bajo el peso de los años y la fatiga, trabajando incansablemente en la cubierta, lo dejó paralizado. Don Andrés, a pesar de su avanzada edad y el visible cansancio que surcaba cada arruga de su rostro, manejaba cada tabla y clavo con una dedicación que desmentía la debilidad de su cuerpo. Dionisio, con el corazón en un puño,
Observaba cómo su abuelo se movía con dolorosa lentitud, su frágil cuerpo temblando con cada esfuerzo mientras aseguraba cada pieza del suelo, que crujía bajo sus pies como un lamento. El joven apenas podía contener el sollozo que se formaba en su garganta, viendo cómo don Andrés se detenía cada pocos pasos, apoyándose en cualquier objeto que pudiera sostener su peso, luchando por recuperar el aliento antes de continuar su ardua tarea. ¿Cómo puede seguir adelante con tanta determinación?, se preguntaba Dionisio, mientras secaba sus lágrimas con el dorso de la mano, su alma desgarrada por la escena que se desplegaba ante él. Lo que vio después solo profundizó su angustia. Al finalizar su jornada, don Andrés recogía con manos temblorosas lo poco que había conseguido ese día. Unas cuantas verduras marchitas, algunos trozos de pescado, y los colocaba con esmero en una vieja cesta. Luego, con la espalda encorvada y el rostro marcado por el peso de los años y el dolor de la soledad, recorría las casas vecinas. Su abuelo, una vez un hombre fuerte y lleno de vida, ahora intercambiaba su humilde botín, no por dinero, sino por cualquier cosa comestible que los vecinos pudieran ofrecerle. Las migajas de pan y los pequeños trozos de comida que recibía eran todo lo que mantenía a don Andrés en pie. Ver a su abuelo, reducido a estas condiciones, encendió en Dionisio un fuego de ira y resolución que nada podría apagar. Con pasos decididos, se acercó a don Andrés, quien, al verlo, dejó caer el martillo de sus manos, sus ojos inundados de lágrimas al reconocer a su nieto. El choque emocional de ver a Dionisio allí, en carne y hueso, fue un golpe devastador y al mismo tiempo, un bálsamo para su alma. Abuelito, ¿por qué nunca me dijiste lo duro que era aquí?, Dionisio se preguntaba en silencio, su voz temblando por la marea de emociones que lo embargaban. Cuando las lágrimas de Dionisio comenzaron a deslizarse por sus mejillas, algo dentro del corazón endurecido de don Andrés se rompió y se reconstruyó en un solo instante. Miró a su nieto con una mezcla de amor profundo y preocupación intensa, su rostro surcado por el dolor de los años y la soledad. Con un suspiro que parecía liberar décadas de sufrimiento, intentó disuadir a Dionisio, aunque su voz temblaba, reflejando la lucha interna que libraba. Dionisio, mi querido niño, este no es un lugar para ti. Tienes un futuro lleno de promesas y alegrías. Un futuro que no quiero arrebatarte, murmuró, cada palabra impregnada del amor profundo y protector de un abuelo. Pero Dionisio, con los ojos encendidos de una determinación inquebrantable y un fuego que parecía inextinguible, respondió con una firmeza que resonó más allá de las paredes corroídas del viejo barco. Abuelo, mi lugar está aquí, contigo. No importa lo que venga, te amo. Y eso es lo único que importa. Estaré a tu lado, contra viento y marea. La convicción en la voz de Dionisio era tan poderosa que parecía llenar el aire salado y húmedo del barco, con una energía nueva, una fuerza renovada. Desde ese momento, se levantaba antes del amanecer, su voluntad tan fuerte como el acero, uniendo sus fuerzas con las de don Andrés. Trabajaban juntos, codo con codo, enfrentando cada tablón desgastado y cada clavo oxidado como si de ello dependiera su propia supervivencia. No había espacio para el descanso ni para el miedo. Solo un esfuerzo conjunto y feroz para mantener a raya a los oportunistas que... La lucha diaria por la supervivencia se había convertido en un ritual sagrado para Dionisio y don Andrés. Una conexión que trascendía el mero acto de sobrevivir. En cada línea profunda y marcada en el rostro curtido de su abuelo, Dionisio encontraba lecciones de vida que ningún libro podía enseñar. Aprendía sobre la verdadera naturaleza del amor y la perseverancia,
mientras don Andrés, en cada pequeño gesto de su nieto, encontraba una razón para seguir adelante, para resistir un día más en ese mar implacable de adversidades. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto, Dionisio?, preguntaba don Andrés en las noches, cuando el cielo se iluminaba con la fría luz de las estrellas que titilaban sobre ellos. Lo correcto es estar juntos, abuelo. Nada más importa, respondía Dionisio, su voz firme y serena, cortando el silencio de la noche con una convicción que se sentía en el aire. Cada martillazo, cada risa compartida y cada conversación bajo el manto estrellado contribuían a la construcción de una fortaleza invisible. Una estructura, no solo reflejada en el refugio que tomaba forma bajo sus manos, sino también en la fortaleza emocional que crecía dentro de cada uno de ellos. La historia de Dionisio y don Andrés se estaba transformando en una epopeya de supervivencia y amor incondicional. Una lección viva de que, junto a quienes amamos, cualquier tormenta puede ser enfrentada, cualquier invierno soportado. Cada noche, al compartir historias y contemplar juntos las estrellas, ambos sabían, sin necesidad de palabras, que mientras estuvieran uno al lado del otro, podrían enfrentar cualquier cosa que el destino les arrojara. Era un pacto silencioso, pero más fuerte que cualquier juramento hablado. Un lazo tejido con los hilos del amor y la lealtad. Pero ese amor, esa unión inquebrantable, ahora enfrentaba su prueba más grande. Cuando Dionisio regresó a su antigua casa tras años de ausencia, un aire pesado, casi asfixiante, lo envolvió. Las risas y murmullos que solían llenar esos pasillos habían sido reemplazados por susurros cargados de desaprobación y desdén. A medida que sus pies se acercaban a la puerta que una vez cruzó con la promesa de nunca regresar, cada paso resonaba con el eco de las severas palabras de su padre. Si te vas con ese viejo, olvídate de esta casa. Dionisio, con el corazón latiendo con fuerza bajo su pecho, se detuvo frente a la puerta de su antiguo hogar. Cada rincón, cada risa compartida y cada recuerdo de su infancia pasaban por su mente, como una película de momentos felices que ahora parecían tan lejanos. Con un profundo respiro, lleno de esperanza pero con el miedo acechando en su interior, pulsó el timbre. En su corazón, anhelaba una chispa de bienvenida, un cambio en los corazones de su familia, que pudiera borrar años de dolor y separación. La puerta se abrió lentamente, pero lo que encontró al otro lado no fue el calor que esperaba. En su lugar, fue recibido con miradas frías como el hielo y palabras aún más gélidas. ¿Qué haces aquí, Dionisio? No tienes nada que hacer en este lugar. Deberías estar en cualquier parte menos aquí, intentando no ser una carga para los demás, dijo uno de sus hermanos, su voz impregnada de reproche y resentimiento. Cada palabra como un látigo azotando el alma de Dionisio. Antes de que pudiera responder, su otra hermana intervino, su boca curvada en una sonrisa sarcástica, que cortaba como un cuchillo. Realmente, Dionisio, pensamos que estarías mendigando en algún lugar. Qué sorpresa verte vestido y todo. Evidentemente, el viejo aún no ha consumido todo tu futuro. Las palabras de su hermana fueron como dagas, clavándose profundamente en el corazón de Dionisio. Cada sílaba resonaba en su mente, como un eco cruel, aumentando el peso que ya llevaba sobre sus hombros. No estamos felices de verte, Dionisio. Realmente, estás mejor lejos de nosotros. Sin gastar en tu educación. Nos has ahorrado bastante. Alégrate. Has hecho algo bueno después de todo. Agregó otro primo. Su voz tan fría como el hielo.
su indiferencia un veneno que se infiltraba en las venas de Dionisio. Dionisio sintió cómo las palabras de su familia se convertían en pesadas piedras en su estómago, arrastrándolo hacia un abismo de dolor y desilusión. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero se forzó a mantener la compostura. No podía permitirse derrumbarse frente a ellos. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la casa que una vez llamó hogar, cada paso alejándolo más de los recuerdos dolorosos y las palabras punzantes que resonaban en su mente como un martilleo implacable. Mientras caminaba de regreso al viejo barco, su mente era un torbellino de emociones. La visita que esperaba podría sanar las viejas heridas. No solo había fracasado en su objetivo, sino que había dejado nuevas cicatrices que se añadirían a las ya profundas marcas en su alma. A medida que se alejaba de la casa familiar, el dolor y la decepción lo envolvían como una densa niebla. Cada paso lo sumergía más en la amarga realidad de ser rechazado por aquellos que alguna vez amó. Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, una chispa de resolución comenzó a arder en su interior. Esto no es el final, sino el comienzo de algo nuevo, se dijo a sí mismo, intentando infundir valor en su corazón herido. Aunque no estaba yendo a ver a su abuelo en ese preciso instante, sabía que cuando regresara a su lado en el viejo barco, encontraría un refugio seguro, un hogar donde el amor prevalecía sobre el dolor. Con cada paso que daba, Dionisio se acercaba más a ese santuario, al lugar donde, a pesar de las tempestades de la vida, había encontrado la paz y el sentido de pertenencia que tanto anhelaba. Pero, a medida que cruzaba la puerta que tantas veces había significado refugio, una sensación inquietante comenzó a apoderarse de él. En lugar de la cálida bienvenida que siempre había esperado de su abuelo, se encontró con una escena que le heló la sangre. Allí, en el suelo del barco, yacía don Andrés, inmóvil, con la mirada fija en el cielo que se oscurecía lentamente. Por un segundo interminable, el tiempo pareció detenerse, y Dionisio sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. ¡Abuelo!, gritó. Su voz quebrada por el terror que lo envolvía como un sudario, corrió hacia él, cada paso resonando con un eco sordo sobre la madera gastada del barco, temiendo lo peor. El miedo a haber llegado demasiado tarde, a no poder despedirse del único que siempre había creído en él, lo impulsaba hacia adelante, mientras su corazón martilleaba en su pecho como un tambor de guerra. Sin embargo, cuando finalmente llegó junto a su abuelo, se encontró con una sorpresa que lo dejó sin aliento. Don Andrés aún respiraba. Y, para su asombro, una sonrisa iluminaba su rostro, como si compartiera un secreto cósmico con las estrellas. «Somos millonarios, Dionisio», dijo el anciano con una risa ligera, una risa que parecía desafiar la gravedad de la situación. Dionisio, aún recuperándose del susto inicial, frunció el ceño, desconcertado. «¿Millonarios? Abuelo, ¿qué estás diciendo? ¿Estás bien?», preguntó, su preocupación por la salud de su abuelo mezclándose con una creciente curiosidad ante sus palabras. El anciano, con esfuerzo, se levantó apoyándose en Dionisio, su mirada brillante y llena de una energía renovada. «Ven, te mostraré», dijo don Andrés, con una energía que parecía surgir de un pozo profundo de entusiasmo renovado. Guiando a Dionisio fuera del barco, comenzó a contar una historia que, según él, cambiaría todo lo que sabían sobre su situación. Habló de un tesoro, pero no de oro ni de plata, sino de un valor incalculable que habían acumulado juntos a lo largo de los años. Dionisio, aunque aún
Dubitativo. Sintió que la confianza que siempre había depositado en su abuelo lo impulsaba a seguirlo hacia la cima de un pequeño cerro cercano al barco. A medida que ascendían, Dionisio no podía evitar notar cómo el paso de su abuelo se volvía más firme, como si cada palabra que pronunciaba lo llenara de vida. ¿De verdad crees que somos ricos, abuelo? ¿En qué sentido?, preguntó Dionisio, mientras ayudaba a don Andrés a subir la pendiente. La curiosidad, creciendo en su interior como una llama. Lo entenderás en un momento, Dionisio. Es algo que he querido mostrarte desde hace tiempo, respondió el anciano, con una chispa de misterio en sus ojos y un tono que sugería que algo grandioso estaba a punto de revelarse. Cada paso los acercaba más a la cima. Y con cada palabra de su abuelo, la intriga de Dionisio se entrelazaba con la promesa de un descubrimiento inusual. ¿Qué tipo de tesoro podría ser tan valioso, tan único, que los hacía más ricos que muchos? Aunque las dudas aún persistían en su mente, el tono confiado y la serenidad en las palabras de don Andrés mantenían viva la esperanza en su corazón. Contra todo pronóstico, algo maravilloso parecía estar a punto de manifestarse. Al llegar a la cima del cerro, el abuelo se detuvo, colocando una mano firme pero cariñosa sobre el hombro de Dionisio. Con un gesto solemne, señaló hacia un barco antiguo que descansaba en la orilla, sus maderas envejecidas guardando secretos que el tiempo no había podido borrar. «Mira dentro del casco de ese barco», dijo don Andrés, su sonrisa cargada de un misterio anticipado, como si todo lo que había pasado los hubiera conducido a este preciso momento. Dionisio, su corazón latiendo con fuerza, se acercó al viejo velero con cautela. Cada paso resonaba sobre la madera gastada, llenando el aire de una tensión palpable. Se inclinó lentamente para mirar más de cerca dentro del casco. Allí, esparcidas como estrellas caídas del cielo, yacían numerosas piedras que brillaban con un resplandor dorado, bañadas por los últimos rayos del sol del atardecer. Atrapado en un estado inicial de incredulidad, Dionisio se inclinó sobre las piedras brillantes, sus manos temblorosas al tocarlas, mientras su mente luchaba por aceptar lo que sus ojos estaban viendo. ¿Esto es oro?, preguntó con voz temblorosa, sus palabras impregnadas de asombro mientras volteaba hacia su abuelo, buscando una confirmación que parecía demasiado increíble para ser cierta. «Exactamente, hijo mío», respondió el abuelo, su voz vibrando con un orgullo emocionado. «Auténtico oro. Somos millonarios de una manera que va más allá de cualquier riqueza que puedas imaginar». Las palabras de don Andrés resonaron en el aire, sacudiendo el mundo de Dionisio. Pero más allá del brillo del oro, lo que realmente lo impactó fue la reflexión sobre lo que verdaderamente importaba. «Abuelo, ¿todo este tiempo sabías sobre esto?», preguntó Dionisio, todavía tratando de digerir la magnitud de su descubrimiento, su mente abrumada por la revelación. Don Andrés asintió, su mirada perdida brevemente en recuerdos lejanos. «Sabía que había algo especial aquí, pero nunca lo busqué por el oro en sí. Lo importante era lo que construíamos juntos, la vida que compartíamos», dijo, su voz cargada con el peso de generaciones pasadas, llenando el aire con una sabiduría ancestral que dejó a Dionisio abrumado, pero fascinado. «¿Oro?», preguntó de nuevo Dionisio, como si repitiendo la palabra pudiera desentrañar la inmensidad de su asombro. Su mente aún luchaba por envolver la idea de que estaban parados sobre una fortuna literalmente enterrada bajo sus pies. La confirmación de don Andrés fue como una chispa
que encendió una antigua llama en el corazón del anciano, iluminando sus ojos cansados con una energía renovada. Sí, oro puro, mi querido Dionisio, afirmó don Andrés, sus palabras teñidas de un orgullo que parecía conectar el pasado con el presente. Déjame contarte más sobre nuestros valientes antepasados. Ellos eran personas astutas y valerosas, que no dudaron en enfrentar peligros y adversidades para proteger lo que era suyo. Dionisio, absorbido por cada palabra, sintió un profundo respeto y una creciente curiosidad por los relatos de su abuelo. Se acercó más, casi como si al estar físicamente más cerca de don Andrés, pudiera captar mejor la esencia de las historias que estaban a punto de ser reveladas. ¿Y qué hicieron entonces, abuelo?, preguntó, su voz baja, casi reverente, como si temiera perturbar el espíritu de esos relatos tan llenos de historia y de sacrificio. Tomaron una decisión audaz y valiente, una que pocos se atreverían a considerar. Escondieron todo el oro dentro del casco de este viejo barco, creando un escondite secreto que solo los más astutos podrían imaginar. Lo sorprendente de todo esto es que el barco no solo ocultó el tesoro, sino que también siguió flotando, desafiando el tiempo y las tormentas, protegiendo nuestra herencia generación tras generación. Dionisio miró hacia el velero, su aspecto viejo y gastado ocultando la rica historia que ahora comenzaba a conocer. Es casi como si el barco tuviera vida propia. ¿No es así? Como si supiera que tiene que proteger algo muy valioso, murmuró, su voz cargada de una nueva apreciación por la historia y los secretos que aquel barco guardaba. Exactamente, Dionisio, respondió don Andrés, una sonrisa orgullosa adornando su rostro arrugado. ¿Y ahora? Ese secreto vive contigo también. Pero debes saber que con gran poder viene una gran responsabilidad. Este oro puede cambiar nuestras vidas, pero lo que realmente importa es cómo decidimos usar esta riqueza. Dionisio, aún absorbido por la inmensidad de lo que acababa de descubrir, miró a su abuelo con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Qué deberíamos hacer con el oro, abuelo? ¿Qué es lo correcto?, preguntó, su mente dividida entre la excitación de la riqueza y el peso de la responsabilidad que ahora sentía sobre sus hombros. Don Andrés tomó suavemente la mano de Dionisio, sus ojos reflejando una profundidad que transmitía confianza y sabiduría acumulada a lo largo de los años. Lo que decidamos hacer dependerá de nuestra visión y nuestros valores, Dionisio. Podemos usar este tesoro para mejorar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean, o podemos optar por mantenerlo seguro, como un legado para las futuras generaciones de nuestra familia. Pero recuerda siempre, lo más precioso que compartimos no es este oro, sino nuestro amor, nuestra lealtad y el cuidado que tenemos el uno por el otro. Ese es el verdadero tesoro que debemos valorar y proteger, por encima de todo. Las palabras de don Andrés resonaron en el corazón de Dionisio, penetrando profundamente en su ser. La gravedad y la sinceridad en la voz de su abuelo hicieron que sintiera un profundo respeto y una renovada admiración por él. Sabía que las decisiones que tomaran juntos no solo definirían su futuro, sino que también honrarían el legado de valentía y astucia de aquellos que vinieron antes que ellos. Mientras el sol se ponía, lanzando rayos dorados sobre el velero que guardaba su historia oculta, Dionisio se sintió conectado, no solo con su abuelo, sino con toda una línea ancestral de historias heroicas y decisiones audaces. El relato de don Andrés llenó la atmósfera con un aura de asombro y armonía, cada palabra tejiendo un vínculo más fuerte entre el pasado y el presente.
La historia de sus ancestros y la forma en que habían ocultado el oro dentro del barco durante tantos años tenía un aire de leyenda. Y, ahora, después de décadas, Dionisio había tenido la fortuna de ser parte de esa historia viva. Con una mirada cargada de significado, su abuelo continuó. Hoy hemos encontrado este tesoro. Y sé exactamente qué hacer con él, dijo don Andrés. Su voz firme y segura, como si cada palabra estuviera respaldada por el peso de generaciones pasadas. La revelación de que habían estado viviendo sobre un tesoro ancestral llenó a Dionisio de un profundo sentido de admiración y gratitud hacia su abuelo, y hacia la herencia que compartían. Este no era solo un tesoro material, sino una herencia llena de valor histórico y emocional inmenso. Era un legado que les brindaría la oportunidad de cambiar sus vidas y honrar la memoria de sus antepasados, de una manera que resonaría a través del tiempo. La determinación de don Andrés de convertir este descubrimiento en algo que beneficiara a su familia era palpable. Tras confiarle el secreto, el anciano habló con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. Voy a la ciudad a encontrar a alguien que pueda ayudarnos a manejar este oro de manera que nos beneficie a todos, instruyó don Andrés, su mirada fija en Dionisio, cargada de responsabilidad. Dionisio, aunque algo nervioso por la idea de quedarse solo, entendió la importancia de su rol. Asintió, lleno de un sentido renovado de responsabilidad y un compromiso que ardía como una llama en su pecho. Te cuidaré todo aquí, abuelo. Ve y encuentra esa ayuda que necesitamos, respondió Dionisio con firmeza, mientras observaba cómo su abuelo se preparaba para la jornada, mientras don Andrés se adentraba en el bullicio de la ciudad. La tranquilidad del barco y la cabaña parecía más profunda, una calma que escondía una anticipación latente, como el silencio que precede a una tormenta. Dionisio, sumido en sus pensamientos, soñaba con las posibilidades que ese oro podría traerles. Imaginaba un futuro lleno de oportunidades, donde él y su abuelo podrían vivir sin preocupaciones, honrando la memoria de sus antepasados. Pero mientras él se dejaba llevar por estas visiones, el mundo exterior comenzaba a girar en una dirección que ninguno de los dos podría haber previsto. El gobierno, alertado por informes de actividad mineral en la zona, inició excavaciones con la esperanza de descubrir recursos valiosos. Lo que encontraron superó todas las expectativas. Un vasto depósito de oro, extendiéndose a unos 200 metros bajo tierra, mucho más grande de lo que don Andrés y Dionisio podrían haber imaginado. La noticia de este descubrimiento se propagó como un incendio incontrolable, sacudiendo a la comunidad local y atrayendo la atención de medios, empresarios y poderosos de todo el país. La tranquila vida de Dionisio y su abuelo estaba a punto de cambiar de manera drástica y irreversible. Don Andrés, al enterarse de la noticia mientras estaba en la ciudad, sintió una mezcla de emoción y preocupación. Su pequeño y modesto descubrimiento familiar ahora era parte de algo mucho más grande. Un descubrimiento que tenía el poder de transformar sus vidas, pero también de ponerlas en peligro. Este cambio es algo que nunca esperamos. Dionisio, compartió don Andrés por teléfono, su voz reflejando tanto la excitación como la incertidumbre. Debemos ser inteligentes en cómo manejamos esto. No solo nuestra fortuna, sino también nuestra privacidad y nuestro estilo de vida podrían verse afectados. Dionisio, escuchando atentamente al otro lado de la línea, sintió cómo el peso de su legado se hacía más palpable, más denso.
Lo que había comenzado como una aventura en busca de su herencia, ahora se había convertido en una responsabilidad de dimensiones épicas. Lo sé, abuelo. Hagamos esto juntos. Encontraremos la mejor manera de proteger nuestro tesoro y, al mismo tiempo, aprovechar esta nueva bendición, respondió Dionisio, con una determinación que resonaba a través de las palabras. El descubrimiento no solo había cambiado su situación financiera, había transformado su futuro, y posiblemente, el de las generaciones venideras. Con la promesa de mantenerse unidos y actuar con la máxima prudencia, Dionisio y don Andrés se encontraron al borde de un precipicio de posibilidades infinitas, donde cada decisión podía ser un trampolín hacia la grandeza, o un abismo de consecuencias imprevistas. La repentina bonanza no solo cambió sus vidas, sino que las lanzó a una vorágine de eventos que jamás habían imaginado, donde el mundo entero parecía estar observando cada uno de sus movimientos. Cuando la noticia del vasto yacimiento de oro se propagó como un rayo, atrajo a magnates y empresarios de todas partes, hambrientos de una oportunidad que les prometía riquezas más allá de sus sueños. Estos titanes de la industria llegaron con propuestas tentadoras y promesas envueltas en palabras seductoras, todos ansiosos por hacerse con una parte del tesoro que había estado escondido durante generaciones. Las ofertas llovían sobre Dionisio y don Andrés, cada una más lujosa y tentadora que la anterior, mientras ambos intentaban mantener la calma en medio del torbellino que amenazaba con arrastrarlos. El centro de atención no era solo abrumador, sino peligrosamente seductor. Sabían que un solo paso en falso podría destruir todo lo que habían construido y transformar su bendición en una maldición. Conscientes de la magnitud de lo que estaba en juego, decidieron moverse con extrema cautela. Tras noches de deliberación y consultas con expertos en finanzas y minería, tomaron la decisión que podría asegurar su futuro y protegerlos del creciente interés externo: vender el oro directamente al Banco Central del país. Esta decisión fue un movimiento calculado, un escudo contra la avalancha de intereses que amenazaban con desbordarlos. Al firmar los documentos que aseguraban su fortuna, ambos sintieron un alivio mezclado con la incertidumbre de lo que vendría después. Dionisio, nunca pensé que llegaríamos a esto, dijo don Andrés una tarde, mientras la tinta aún se secaba en los contratos que acababan de firmar. Su voz, aunque firme, llevaba una sombra de inquietud. ¿Vender todo el oro al Banco Central fue lo más seguro? Pero ahora somos increíblemente ricos. Y con esa riqueza viene un peligro que nunca antes habíamos enfrentado. Dionisio, con el corazón acelerado, asintió. Ahora tenemos los medios para hacer cualquier cosa, abuelo. Pero, ¿cómo deberíamos usar toda esta riqueza?, preguntó, la preocupación teñida de emoción en su voz. Don Andrés, con la serenidad y la perspectiva que solo los años pueden ofrecer, enfatizó la importancia de manejar su nueva riqueza con una responsabilidad casi sagrada. Dionisio, esta fortuna no es solo nuestra. Es un recurso que debe ser usado sabiamente para mejorar no solo nuestras vidas, sino las de muchos otros, dijo, su voz cargada de una seriedad que penetraba en el alma de su nieto. Tenemos en nuestras manos la oportunidad de hacer algo verdaderamente grandioso, de dejar un legado que perdure mucho más allá de nuestra existencia. Imbuido de esta visión, ambos decidieron que una parte significativa de su riqueza debía ser destinada a proyectos que marcaran una diferencia real. Iniciativas comunitarias que revitalizaran las áreas más necesitadas, y esfuerzos de conservación para proteger el planeta que tanto les había dado. Así,
Mientras los millones comenzaban a fluir, Dionisio y don Andrés se embarcaron en una nueva fase de sus vidas. Una marcada por la opulencia, pero guiada siempre por un compromiso firme con la ética y la responsabilidad social. Su historia, que había comenzado como la de simples cuidadores de un antiguo secreto familiar, se transformó en una leyenda viva de filantropía y guardianes de la tierra. Se convirtieron en una inspiración, no solo por la riqueza que habían encontrado, sino por cómo decidieron utilizarla. De la precariedad de un viejo barco, habían ascendido a las alturas de la sociedad, pero no olvidaron jamás sus raíces, ni las lecciones aprendidas en los días de humildad. Ahora, en una majestuosa mansión, situada en uno de los barrios más exclusivos, decidieron abrir sus puertas a aquellos que alguna vez los habían despreciado o dudado de ellos. No era solo un acto de generosidad, sino también un mensaje claro. La verdadera riqueza no se mide solo en oro, sino en la capacidad de transformar vidas, incluidas las de aquellos que nunca creyeron en ti. Cuando las invitaciones llegaron a manos de sus familiares y conocidos, el asombro fue inmediato. ¿Cómo era posible que el humilde don Andrés y su nieto Dionisio, que habían vivido de manera tan modesta, pudieran ahora residir en un lugar tan lujoso? Muchos especularon que podría tratarse de una equivocación, o peor aún, de una cruel broma. Pero la curiosidad, esa fuerza imparable, pudo más que el escepticismo. Y uno a uno, decidieron asistir. Algunos llegaron movidos por la incredulidad, deseando comprobar por sí mismos si todo esto no era más que una farsa. Otros, quizás con una chispa de esperanza en el corazón, anhelaban ver si la fortuna de la familia realmente había cambiado. Y así, el día del gran encuentro, los autos comenzaron a llenar el largo camino de entrada a la mansión. Los invitados, al bajar de sus vehículos, fueron recibidos por un espectáculo que desafiaba sus expectativas. Miraban a su alrededor con expresiones mezcladas de asombro y confusión, incapaces de reconciliar la imagen de la antigua familia humilde con la opulencia que ahora los rodeaba. Al cruzar las enormes puertas de entrada, cada uno fue recibido por Dionisio, cuya sonrisa amable y sincera no dejaba lugar a dudas. Este nuevo estilo de vida no era un sueño, era una realidad palpable. «Bienvenidos a nuestra casa», decía Dionisio con un gesto amplio, invitándolos a adentrarse en el gran vestíbulo decorado con un gusto exquisito. Los ojos de los familiares recorrían las lujosas decoraciones, los muebles elegantes y las obras de arte que adornaban las paredes, cada detalle más impresionante que el anterior. Parecía como si cada rincón de la mansión estuviera diseñado para asombrar y deleitar. Un testimonio del giro sorprendente que había tomado el destino de la familia. Desde un rincón del salón principal, don Andrés, ahora un hombre de aspecto aún más digno, observaba todo con una mirada profunda y contemplativa. Saboreaba el desconcierto y la sorpresa que se apoderaban de sus familiares. Aunque ahora rodeado de lujo, había algo en su postura, en la serenidad de su expresión, que recordaba al hombre humilde y sabio que siempre había sido. Los años podrían haberlo hecho más frágil físicamente, pero su espíritu seguía siendo tan fuerte como siempre. A medida que los familiares se reunían en el opulento salón, las risas nerviosas y los cuchicheos iniciales dieron paso a conversaciones más animadas. La mansión, con su esplendor, había comenzado a deshacer las barreras de incredulidad. Y poco a poco, los invitados comenzaron a aceptar que lo que veían no era una ilusión. Don Andrés,
que había estado observando con paciencia desde su rincón, decidió finalmente acercarse. Con la ayuda de un elegante bastón, avanzó hacia el centro de la sala, captando la atención de todos. La presencia de don Andrés, ahora mayor y sentado en una silla de ruedas, no pasó desapercibida. Pero lo que más desconcertó a los invitados fue la actitud de los empleados, que se comportaban con un respeto y deferencia notables hacia él y Dionisio. La transformación en la vida de Dionisio y su abuelo era evidente en cada rincón de la majestuosa mansión, que dejó a la familia completamente atónita. La revelación de la verdadera identidad de don Andrés y Dionisio, ahora convertidos en exitosos empresarios gracias al oro heredado, los dejó sin palabras. Habían subestimado gravemente la determinación de Dionisio y el sorprendente cambio en su fortuna, tan inspirador como inesperado. Era imposible de ignorar. La opulencia de la mansión y la forma en que los empleados los trataban con un respeto profundo demostraban que, a pesar de su nueva riqueza, ni su humildad ni su carácter habían sido erosionados. Este hecho dejó una impresión indeleble en todos los presentes. La atmósfera, ya cargada de sorpresa, alcanzó su punto culminante cuando el abogado de la familia llegó puntualmente. La expectación en la sala era palpable mientras el abogado, con una voz clara y resonante, anunció: «Muy buenas tardes. Hoy daré lectura al testamento en vida de don Andrés, un empresario millonario, dueño de una fortuna invaluable». El eco de sus palabras pareció vibrar en cada rincón del opulento salón, mientras las miradas de los asistentes se iluminaban con la promesa de una herencia que podría cambiar sus vidas. La idea de compartir una porción de la inmensa fortuna encendió una llama de júbilo y algarabía entre los familiares de don Andrés. Las sonrisas comenzaron a brillar. Las risas llenaron el aire, y el espíritu de celebración se apoderó de la habitación. Para muchos, la idea de recibir una parte de esa riqueza parecía demasiado buena para cuestionarla. Pero, entonces, el ambiente cambió de manera drástica. El abogado, con un cambio sutil en su tono, añadió una pieza crucial a la información. Con una voz más seria y un tono sombrío, se detuvo un momento para asegurarse de captar la atención de todos antes de continuar. «Debo aclarar», dijo, con una pausa calculada que aumentó la tensión en la sala, «que, si bien la fortuna es vasta, ha sido destinada en su totalidad a Dionisio, por decisión explícita de don Andrés». El silencio que se apoderó del salón fue tan denso y pesado que parecía cortar la euforia anterior como un cuchillo afilado en la oscuridad. Los rostros antes alegres se transformaron rápidamente en máscaras de shock y confusión. Dionisio, el joven que había permanecido fielmente al lado de su abuelo, trabajando en silencio y sin buscar reconocimiento, había sido nombrado el único heredero de una fortuna que muchos ni siquiera sabían que existía. En un abrir y cerrar de ojos, la incredulidad se convirtió en indignación, y luego, en desesperación vocal. Los murmullos de desconcierto se alzaron rápidamente, convirtiéndose en exclamaciones de enojo y lamento que resonaban por todo el salón. «No puede ser verdad. Es injusto», gritó alguien desde el fondo de la sala. Y ese grito fue seguido por otros, llenando el aire con una cacofonía de desesperación y rabia. Las paredes decoradas y las opulentas cortinas parecían devolver el eco de la confusión, amplificando el caos que se desató entre los presentes. Fue Fabricio, el hijo mayor, quien no pudo contener su furia. Se puso de pie abruptamente, su silla rechinando en el suelo de mármol pulido. «Esto es una locura, papá»,
exclamó, mirando directamente a don Andrés, con una mezcla de ira y traición reflejada en su mirada. ¿Cómo puedes darle todo a Dionisio? Nosotros somos tus hijos también. Merecemos nuestra parte de la herencia. Don Andrés, quien hasta ese momento había permanecido sereno y digno, miró a Fabricio con una mezcla de tristeza y determinación. La calma en su rostro contrastaba con la tormenta de emociones que se desataba a su alrededor. Fabricio, entiendo tu frustración, pero debes comprender que mi decisión no fue tomada a la ligera, respondió, su voz firme pero teñida de un dolor que solo un padre podría sentir. Dionisio ha estado a mi lado, no solo como un nieto, sino como un verdadero compañero en los tiempos más difíciles. Él conoce el valor del trabajo y la integridad que esta fortuna representa. El resto de la familia, que hasta entonces había estado sumida en un torbellino de emociones, comenzó a escuchar con más atención. Algunos aún estaban en estado de shock, incapaces de aceptar lo que estaban escuchando, mientras que otros, lentamente, empezaban a entender la profundidad de las palabras de don Andrés. Sus palabras, aunque duras, llevaban consigo un peso de verdad que no podía ser ignorado. La sala se sumió en un silencio tenso, roto solo por los murmullos de aquellos que todavía luchaban por reconciliar sus propios deseos de riqueza con la realidad de la decisión tomada por el patriarca. Cada miembro de la familia se encontraba atrapado en un conflicto interno, un choque entre la codicia y el respeto, entre el resentimiento y la aceptación. La tarde, que había comenzado como una celebración, se había transformado en un campo de batalla emocional, revelando tensiones y lealtades que irían mucho más allá de lo material. La realidad se hundió en el corazón de cada familiar presente, y la incredulidad dio paso a gritos de desesperación y lamentos que llenaban la sala, creando un caos ensordecedor. Fabricio, visiblemente furioso, fue el primero en dar voz a su ira. Esto es una locura. Papá, ¿cómo puedes darle todo a Dionisio? Nosotros somos tus hijos. Merecemos nuestra parte, gritó, su rostro rojo de indignación. Esteban, que hasta entonces había permanecido en silencio, no pudo contener más su resentimiento. Es inaceptable. Dionisio no hizo nada para merecer todo esto. ¿En qué estabas pensando, papá? Su voz, cargada de resentimiento, resonó en la sala, alimentando la tormenta de emociones que ya se desataba. Pero don Andrés, sentado en su silla de ruedas, mantuvo su mirada firme y serena, enfrentando la tempestad con la calma de alguien que había vivido suficientes batallas para saber cuál era la más importante. Mis queridos hijos, comenzó, su voz baja pero llena de convicción. Esta es mi decisión final. Dionisio estuvo conmigo cuando nadie más lo estuvo, cuidándome y brindándome amor y apoyo en los momentos más difíciles. Su lealtad y devoción no tienen precio. Los gritos y lamentos continuaron, pero algo en las palabras de don Andrés comenzó a resonar entre los presentes. Dionisio, en medio del tumulto, permanecía en silencio, sin arrogancia, pero con una dignidad que nadie podía negar. Sabía que la herencia que ahora poseía no era solo una cuestión de fortuna material, sino una recompensa por su bondad y fidelidad inquebrantables. La mirada de los familiares, que una vez lo habían marginado, ahora se encontró con la suya. Y en ese instante, todos se enfrentaron a una dolorosa lección sobre el verdadero valor de la bondad, la lealtad y el amor familiar. Las palabras de don Andrés comenzaron a calar en sus corazones, y el peso de sus propias acciones cayó sobre ellos como una losa.
Se arrepintieron profundamente de las veces en que habían sido crueles y despectivos con el pobre anciano, que, gracias al inquebrantable apoyo de su nieto Dionisio, se había transformado en un importante empresario y millonario. Esta historia es una poderosa lección sobre los valores fundamentales que trascienden la riqueza material. A través de la transformación de Dionisio y su abuelo don Andrés, la narrativa destaca la importancia del amor, la lealtad y la generosidad en las relaciones familiares. A pesar de las circunstancias adversas y las tentaciones que trae la fortuna inesperada, Dionisio demuestra que el verdadero éxito no se mide solo en términos de oro o poder, sino en la integridad con la que uno vive su vida, y en el compromiso con aquellos que ama. La decisión de don Andrés de otorgar toda su fortuna a Dionisio subraya que la bondad, la devoción y el sacrificio son las cualidades que realmente definen a una persona, y que, al final, son las que dejan un legado duradero y significativo.